Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Muy bien, les pido que puedan ir a sus Biblias, primero a los Corintios 11, seguimos en la serie de mensajes expositivos. Saben, hermanos, una de las grandes ventajas y al mismo tiempo desafíos de la predicación expositiva, aunque yo dije que toda predicación, para que sea predicación, debe ser expositiva, ya sea textual, en un solo versículo o dos versículos, ya sea temática de un tema, siempre debe ser expositiva porque nunca es traer nuestras ideas y pensamientos al texto, sino que el texto sea el que rija nuestras ideas, nuestros pensamientos. El texto manda, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la predicación expositiva de esta manera, ir por todo un libro es un gran desafío. Yo diría un desafío doble. ¿Saben por qué? Porque hay textos que uno quisiera huir de ellos. Por eso cuando la predicación es únicamente temática y dependemos solo de la predicación temática, y esto tiene una aplicación para la manera en que nosotros estudiamos la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia así de manera al azar, nos perdemos la bendición de ese rigor de estudio y de ir por todo el consejo de Dios. Porque si nos acomodamos a lo temático, hermanos, seamos sinceros, vamos a ir a los temas que nos gustan. Vamos a ir a los temas que nos acomodan y a los temas escabrosos los vamos a esquivar. Y eso le pasa también al maestro y al predicador. Entonces es un compromiso. Yo cuando hago un compromiso de predicar primero a los Corintios, y lo voy haciendo de manera panorámica, ¿saben? Martin Lloyd-Jones, para poner un ejemplo, gran predicador británico, estuvo 2 años predicando de la carta a los Efesios, 6 capítulos, 2 años. Entonces la desmenuzó. Y ahí está su obra, escrita así. Que quiera aprender de la carta a los Efesios, busque la obra de Martin Lloyd-Jones. 2 tomos, así, solamente de Efesios. Yo no los voy a torturar a ustedes de esa manera, ¿verdad? Sería demasiado denso. Pero al menos ir panorámicamente, para nada estamos profundizando en todo lo que pudiéramos, en todos los versículos, en toda la teología, en todo lo que podemos aprender de cada capítulo. Pero hicimos el compromiso y hay momentos donde ese compromiso te lleva a romperte los sesos e ir a Dios en oración. Y es muy bueno que nosotros pongamos también ese deseo en nosotros. Conocer la palabra, ir a la palabra. No darnos por satisfechos solamente por conocer algunos textos, algunos libros, los que más nos gustan, sino que nos desafiemos a ir incluso a aquellos textos, a aquellos libros, a aquellos pasajes que son palabra de Dios para nuestra vida y tienen algo que decirnos, aquellos que también nos desafían tremendamente. Y un ejemplo lo tenemos en el capítulo 11 de Primera a los Corintios. Vamos entonces a orar, necesitamos la sabiduría del Señor para acercarnos a este capítulo. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Ella nos sobrepasa, Señor. Nosotros no podemos humanamente comprenderla. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Podemos tal vez comprenderla gramaticalmente, intelectualmente, razonarla, pero si tu Espíritu, Señor, no nos auxilia, de nada servirá ese entendimiento intelectual, porque hay mucho más allá. Hay algo mucho más allá y es comprender tu pensamiento, comprender lo que tú quieres decirnos para transformar nuestras vidas conforme a esta tu palabra inspirada. Por eso, Señor, venimos a ti pidiéndote que tú nos conduzcas en este tiempo, que hables a nuestras vidas, que transformes nuestras vidas y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos el pasaje. Voy a comenzar en el versículo 2 porque realmente, hermanos, con toda autoridad y seguridad podemos decir que aquí la división no es correcta. Ese versículo 1 del capítulo 11 es el cierre en realidad del capítulo 10. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Eso cierra el discurso de Pablo en el capítulo 10. Así que vamos a tomarlo como debe ser desde el versículo 2, donde hay un nuevo tema acá. Dice así Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza,
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Por supuesto, vamos a dejarlo hasta acá. La segunda parte del capítulo será en el próximo mensaje. Texto difícil, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Hay algo que nos pueda decir a nosotros esto del velo, verdad? Tal vez nos vienen algunas imágenes, como hemos visto algunas de estas películas o series de sociedades orientales, ¿verdad? Donde la mujer va ahí velada. Es un texto difícil. Es un texto, hermanos, difícil viéndolo desde el contexto. Es un texto difícil idiomáticamente, muy complejo el texto a la hora de definir algunos términos y demás. Entonces es todo un desafío. Así que para nada pretendo darles toda una exégesis minuciosa del texto aquí. Los que son curiosos, los que les gusta profundizar, pues pueden profundizar con comentaristas y demás en el pasaje. Pero sí creo que el texto tiene algo para decir a nosotros, porque somos la iglesia del Señor y esta es palabra inspirada por Dios. Entonces aquí tenemos que ser muy minuciosos en saber dónde termina lo cultural y dónde comienza lo que es trascendental, lo que tiene una trascendencia, un principio que va más allá de eso cultural y que tiene un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. He titulado este mensaje y por lo tanto prácticamente gran parte de lo que de aquí en adelante viene, porque ahora Pablo va a empezar a tocar una serie de cuestiones que tenían que ver con el culto público y el orden en el culto público. Y comenzamos con este asunto del velo, de cómo adorar a Dios de manera pública, hombres y mujeres. Entonces he titulado esta miniserie, dentro de esta serie, Hombres y Mujeres en la Adoración Pública. Bien, el apóstol Pablo, si nos fijamos ahí en el versículo 2, otra vez es muy ético, muy sabio. Va a hablar de algo muy escabroso, va a alar orejas, pero antes de hacerlo, él con mucho respeto y con un amor sincero les alaba a los corintios. Y les dice en el versículo 2, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Aquí está hablando de aquellas enseñanzas verbales, apostólicas, que de boca de Pablo salían. Él instruía a las iglesias. La única enseñanza para la iglesia del primer siglo no es esto que tenemos acá. Habían cartas que circulaban, habían mensajes orales, por supuesto. Nosotros tenemos lo que Dios quiso inspirar y dejar para la iglesia de todos los tiempos. Pero había toda una enseñanza apostólica y a eso es a lo que Pablo se refiere. Ustedes son obedientes, ustedes me respetan, aunque en otros momentos no ha sido así, pero de manera general Pablo les está alabando por ello. Y luego entonces va a un tema escabroso, algo que tenía que ver con la cultura, el momento, pero que también tiene una connotación teológica importante, que es a donde nosotros queremos ir para luego ir a las aplicaciones prácticas para nuestra vida.
tenemos que entender que para ese entonces la vida religiosa era predominantemente masculina. Por una serie de cuestiones culturales que se fueron insertando, tristemente, la mujer llegó a ocupar un escalón muy bajo en la sociedad, muy abajo del hombre. Lo que ha llegado a nuestras vidas a nuestros días es como una estela, ¿no? De todo eso, de toda una mal interpretación, incluso de la palabra de Dios, y de cómo esa mala interpretación se fue penetrando en las sociedades y dio origen a lo que nosotros llamamos una conducta machista, ¿verdad? Donde el hombre se siente superior y la mujer no es más que un instrumento para servir al hombre, ya sea sexualmente, ya sea servir de otras maneras, como un objeto decorativo tal vez. Extremos donde algunos cuando oraban o pedían o daban gracias a Dios decían gracias porque no soy ni aquello, ni esto, ni soy mujer. Y todos esos extremos se vieron y se enraizaron en esas culturas. Y cuando entonces ocurría la práctica religiosa, pues también se veía de esta manera. Y los hombres en la sinagoga se reunían y las mujeres no podían estar junto con los hombres. Las mujeres a menudo tenían un rol degradante. Y para entender un poco el tema del velo y el cabello largo o corto, para esa época, una mujer que no se cubriera como debiera ser, y una mujer que no solamente no se cubriera, sino que su pelo fuera corto o se rapara, era una mujer de mala vida, era una mujer de una reputación no buena. Muchas veces era el comportamiento de las rameras, de aquellas mujeres que vivían entregando su cuerpo. La participación femenina en el culto generaba inquietudes y dudas entonces. ¿Por qué? Porque el evangelio lo estaba revolucionando todo. Y el evangelio le estaba dando a la mujer el lugar que le corresponde teológicamente hablando. Lo que realmente nacía y desde un principio estaba en el corazón y en la mente de Dios, pero que el hombre había tergiversado de muchas maneras. Y el evangelio viene a dignificar a la mujer, por supuesto. Ahora, los corintios, que eran parecidos a los cubanos, ¿saben? Conocen a Máximo Gómez, el generalísimo. Máximo Gómez, un dominicano, señor delgado él, pero muy valiente y un estratega de guerra. Él se fue a Cuba y se convirtió en un general. Y era el general principal en la guerra de independencia en Cuba, independizándose de los españoles. Pero él tenía una frase que decía, el cubano cuando no llega se pasa. Era difícil dirigir a los cubanos. Los cubanos son de extremos. O se quedan abajo o se van al otro extremo. Entonces los corintios eran parecidos a los cubanos. Y entonces había una frase que los corintios habían etiquetado, todo me es lícito. Entonces habían tomado la libertad cristiana, por eso es que Pablo en la carta tiene que hablar tanto de libertad cristiana y poner las cosas en su lugar, porque decían todo me es lícito. Habían entendido y habían tomado lo que les convenía de esa libertad cristiana, pero la estaban llevando a un libertinaje en muchas ocasiones. Y es posible que ese lema de todo me es lícito lo estuvieran llevando también a el comportamiento en el culto público. Y estaban olvidando algo. Los estándares sociales, los símbolos sociales, aquellos que diferencian a un hombre de una mujer en su comportamiento, incluso en la manera en que se visten y proceden, es importante. Dice algo. Dice de cómo tú te concibes como hombre o como mujer. Dice cómo tú interpretas lo que eres delante de Dios como hombre o como mujer. Y aquí ya nos damos cuenta que esto nos va a llevar a algunas aplicaciones de contexto social muy oportunas para nuestros tiempos. No tenemos nada que ver con velos hoy, eso es verdad. No veo a ninguna mujer aquí con velo. Incluso fíjense cómo funcionan las cuestiones sociales, que si yo veo a alguna de ustedes llegar el próximo domingo con un velo puesto, posiblemente me escandalice yo. Y diga, ¿qué pasó aquí?
se adelantó y leyó el capítulo 11 y ya procedió con el velo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo las cuestiones sociales van cambiando. Pero había algo que socialmente funcionaba de esta manera. Socialmente estaba establecido que la mujer oriental, en esta cultura, en esta sociedad, le era decoroso dejarse crecer el cabello. Y en muchas ocasiones le era decoroso velarse. Incluso estuve leyendo, y todavía en nuestros días, en estas culturas orientales, usted se va a encontrar mujeres con el velo puesto. Me pongo a leer, qué interesante esto. En esas culturas, una mujer que sale sin el velo está diciendo, soy una cualquiera, no me respeto a mí misma, por lo tanto, ustedes también me pueden irrespetar. Entonces, cuando una mujer hace eso, los hombres pueden hacer con ella lo que quieran, porque ella está diciendo, soy una cualquiera. Sin embargo, cuando la mujer en esa cultura se pone el velo como debe ser, los hombres no se atreven a mirarla. Porque si le miran a los ojos, ese hombre puede ser condenado. Porque la mujer está diciendo, yo me respeto y estoy respetando a mi marido. Por lo tanto, todos los demás lo toman con mucho respeto. Es interesante, ¿no? El tema de las culturas de las sociedades. Ahora, vamos a entrar en un término aquí un poco complejo. Versículo 3. Aquí Pablo entonces ya entra en temas cabrosos. Dice Pablo, pero quiero que sepáis, ya los alabé, ahora voy al asunto, dice Pablo, que me interesa con ustedes, corregir. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, aquí se está refiriendo aquí como cabeza. Es que el término cabeza es tan amplio en el Nuevo Testamento. Cabeza puede estar enfatizando el sentido de ejercicio de autoridad. Así funciona en muchos pasajes en la Biblia. Cabeza puede estar también refiriéndose al sentido de orientación o conducción, liderazgo. Cabeza en el sentido de unidad y dependencia. Es otra de las connotaciones de cabeza. Y cabeza en el sentido de responsabilidad también. Entonces, cuando decimos que papá es cabeza en el hogar, papá tiene autoridad en el hogar, pero papá también tiene la responsabilidad de orientar y conducir el hogar. Y tiene también la responsabilidad de hacer que haya unidad en el hogar. Pero cuando habla de unidad y dependencia, también papá no es un ente aparte en esa familia, sino que papá también tiene que escuchar a mamá. Incluso papá tiene que escuchar a los hijos. Y cabeza en el sentido de responsabilidad, papá es responsable, mamá es responsable. Entonces, fíjense qué complejo. Tenemos que entender el término entonces, por supuesto, otra vez en su contexto y cómo funciona aquí. Ahora, cuando leemos el versículo 3 nos damos cuenta de que está hablando de autoridad sin dudas, y está hablando de orden, y está hablando de subordinación. Y Pablo está diciéndole a ellos algo que ellos conocían, pero se lo está otra vez reenfocando, para luego ir al tema. Y miren qué interesante, hermano. No podemos decir que este texto lo podemos pasar del todo y seguir de largo, porque es una cuestión cultural. ¿Saben por qué? Porque Pablo lo aborda desde lo teológico. Si no lo aborda desde lo teológico, entonces tiene algo para decir a la iglesia y al cristiano de todos los tiempos, aunque nosotros culturalmente no tengamos nada que tener que ver con el velo y con esta manera de vestirse. Y ahí vamos ahora. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Debemos entender esto. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, el varón, el hombre, se subordina directamente a Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Hay un nivel de subordinación en cuanto al orden de Dios. Y ahora lo voy a explicar. La mujer se debe subordinar al varón. Y luego cierra con esto.
y Dios la cabeza de Cristo. Veámoslo como lo querramos ver. Cristo aquí, si la naturaleza humana solamente, o la naturaleza divina, aunque yo soy de los que creo que es imposible separar naturaleza humana de naturaleza divina. Cristo es divinamente humano. No hay forma de separarlo. Si tratamos de separarlo, nos metemos en un lío teológico del cual nunca vamos a salir. Entonces, si vemos a Cristo como el Hijo de Dios, entonces Cristo se subordina al Padre. ¿No han escuchado las tres personas de la Trinidad? ¿Verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nunca se han preguntado por qué siempre aparece en este orden. Y en la teología siempre aparece en este orden Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué nunca lo invertimos? Porque hay un orden. Y esto en teología es muy profundo cuando se habla del tema de la procedencia, donde estamos hablando de un ser eterno que existe eternamente en tres personas, pero que hay un orden en esa Trinidad. Y es a lo que en la teología se le llama procedencia, donde el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo. Pero nunca esto significa origen, porque son eternos. Pero sí significa procedencia. Uno procede del otro. Y esto en teología es para que la cabeza explote. Y no nos vamos a meter ahí ahora. Pero Pablo lo menciona y está hablando aquí de tres relaciones. Una relación humana, hombre-mujer. Una relación divina humana, Cristo hombre, y una relación divina, Padre e Hijo. Piensen en la connotación teológica que tiene. Y entonces allí Pablo procede, partiendo de aquí, y partiendo de este concepto y de este orden teológico, Pablo lo que está diciendo es, hay un orden en la creación de Dios. Cuando violamos el orden de Dios nos metemos en graves problemas. Y yo creo que la sociedad es un reflejo de cómo el hombre ha violentado el orden de Dios. Cuando una mujer quiere comportarse como un hombre quiere comportarse como una mujer, o sencillamente dicen, hoy puedo comportarme como un hombre y mañana me puedo comportar como una mujer. O sencillamente dicen, ya no hay tal cosa como ropa para hombre, ropa para mujer, lenguaje de hombre, lenguaje de mujer. Porque somos iguales, se está llevando el término de igualdad a un extremo muy peligroso. Hombre y mujer son iguales, así como el Padre y el Hijo son iguales. ¿En qué? ¿En qué son iguales el Padre y el Hijo? En sustancia, en dignidad, en santidad. Y todos los atributos que usted quiera atribuir al Padre se los tiene que atribuir al Hijo y al Espíritu Santo. Si lo vamos a mencionar también. Pero hay roles, pero hay subordinación. Entonces, en la teología también se ha tergiversado esto muchas veces. Y se ha tergiversado muchas veces desde lo teológico, donde el hombre dice, aquí dice la Biblia que yo soy la cabeza del hogar. Por lo tanto, lo que yo diga aquí es ley. Y ahí está llevando a un extremo lo que Dios nunca ha dicho. Porque Dios nunca ha dicho que la mujer, porque debe estar subordinada al hombre por una cuestión de orden, es menos que el hombre. Ni que la mujer no tiene criterio. Ni que la mujer no puede pensar por sí mismo, ni que el hombre no necesita del criterio y del consejo de la mujer, porque eso no entra también en el concepto de ayuda idónea. Una ayuda idónea que no puede hablar, una ayuda idónea que no puede opinar, una ayuda idónea que es irracional, no tiene sentido. Por eso decir que el hombre es más inteligente que la mujer es una ofensa. Decir que el hombre es más fuerte que la mujer, físicamente sí que lo es, pero hablar de sexo fuerte y sexo débil, eso tampoco está en la Biblia. El hombre no es más fuerte que la mujer. El hombre tiene un rol y la mujer tiene otro rol. Y ahí es donde va Pablo. Y Pablo le está diciendo, ustedes con su comportamiento cultural están deshonrando a Dios. Porque Dios dio un rol al hombre, por eso dice en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y esto cuando uno lo lee parece un poco machista, ¿no? Pero Pablo está hablando de la procedencia y luego sigue para apoyar la idea. Y Pablo está diciendo,
cuando Dios crea al hombre y a la mujer, crea al hombre primero. Y la mujer procede del hombre. Y es igual a él, pero hay un orden establecido. Y es la procedencia. Y Pablo lo que está diciendo es cuando la mujer se revela, y es lo que estaba pasando en Corinto. Algunas mujeres parece que habían mal interpretado el tema de la libertad cristiana y dijeron, pues bueno, ya fuera con todo esto. Pero entonces comenzaron a comportarse como una mujer no debía comportarse. Y esto estaba trayendo escándalo. Y los hombres, pensemos hermanos, los esposos de esas mujeres se estaban sintiendo confundidos y hasta abochornados. Y Pablo estaba diciendo, pero esto no solamente tiene una connotación social, esto tiene una connotación teológica. Cuando tú te revelas al orden de Dios, te revelas a Dios. Por eso cuando un hombre se quiere comportar como una mujer, no es una cuestión de social, no es una cuestión de libertad de que yo puedo hacer lo que quiera. Es una cuestión de que te estás revelando al orden establecido por Dios. El hombre tiene que parecer un hombre. Si es un hombre, tiene que parecer un hombre y tiene que comportarse como un hombre. Y no solamente en apariencia, sino en sus roles y en su manera de actuar. Y esto tiene que ver también con que no sea un hombre machista, porque no es eso lo que Pablo está diciendo. Sino que sea un hombre que cumpla el rol que tiene que cumplir, pero que la mujer también lo haga. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Que eran las mujeres las que estaban haciendo lo que no tenían que hacer aquí. Pero a la vez Pablo está poniendo en orden a los dos, ¿verdad? Si seguimos luego del 7 dice, porque el varón no procede de la mujer, ven, procedencia, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí entramos ahora en algo muy difícil, pero que cuando comencé a adentrarme en ello, muy hermoso. Y me hizo sentir temor y al mismo tiempo gratitud. Porque Pablo está diciendo, cuando en la adoración hombre y mujer se juntan para adorar a Dios, pero invierten los roles, confunden las cosas y traen desorden, están deshonrando a Dios, pero están escandalizando a los ángeles. Y aquí hay algo tremendo. Los ángeles son espectadores cuando la iglesia se reúne. No solamente Dios está viendo lo que nosotros hacemos, porque cuando nos reunimos es para Él, sino que los ángeles santos de Dios son espectadores. ¿Y no recuerdan que dice la Biblia que los ángeles que están cerca del trono de Dios se cubren? Entonces nosotros hemos diluido tanto por llevar a un extremo nuestra cercanía con el Señor en Cristo, hemos diluido tanto el tema de la reverencia y la santidad, que cuando topamos con textos como estos nos hacen reflexionar profundamente. Los ángeles son santos. Los ángeles no tienen pecado. Y ellos, sin tener pecado, dice que cubren su rostro cuando están delante de Dios. Y nosotros a veces somos tan libertinos en la manera en que nos relacionamos para con Dios. Y somos tan libertinos en la manera en que nos tratamos unos a otros. Y es que eso es adoración. La adoración no solamente es el gran teatro que nosotros hacemos aquí para que luzca bonito, sino cómo nos relacionamos entre nosotros como iglesia. Eso es adoración. Y los ángeles que están expectando, y algunos teólogos dicen que ellos están aprendiendo de nosotros porque para los ángeles no hay evangelio. Para los ángeles caídos no hay evangelio, hermanos. Para ellos no hay opción. Y los ángeles santos, que no necesitan evangelio porque no han pecado, ellos no entienden el evangelio. Y algunos teólogos dicen, estuve leyendo algo muy interesante, dicen, los ángeles de alguna manera alaban a Dios cuando nos ven a nosotros adorando y tratándonos amorosamente
y sirviendo a Dios lleno de limitaciones y pecados como tenemos y que no tienen ellos. Recuerdan que hay un texto que dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es que los ángeles estaban dispuestos, sin duda, si Dios les decía, vayan y anuncien el evangelio, ellos lo harían. Y para ellos el evangelio es algo extraordinario, pero que se le ha delegado ¿a quién? A los hombres. Y el evangelio que nosotros despreciamos, ellos lo aprecian y lo anhelan. Y cuando ellos nos contemplan adorando, pueden pasar dos cosas. O van a dar gloria a Dios por ver a una comunidad de pecadores arrepentidos, amándose y amando a Dios, o se van a escandalizar por ver a esa gente que han recibido el perdón inmerecido de Dios, distorsionándolo todo y echando por tierra todo lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces la connotación es tremenda. Sí nos tiene que interesar el orden divino. Sí nos tiene que interesar a nosotros cómo Dios nos ve. Como hombre nos tiene que interesar no solamente que vistamos como hombre, que hablemos como un macho, sino que nos comportemos como tal. Que seamos aquel que protege a nuestras mujeres. Que seamos aquellos que alimentamos a nuestros hijos, que cuidamos de nuestro hogar y que la mujer sea esa ayuda idónea a la cual Dios la encomendó. Y cuando entramos en el tema de la subordinación, tenemos que aprender, hermanos, la subordinación desde lo teológico y desde lo trinitario. ¿Usted se imagina al hijo revelándose al padre? ¿O usted se imagina al padre sometiendo al hijo? ¿Por qué entonces lo hacemos hombres y mujeres? Bueno, en Génesis 3, cuando el pecado entró, antes de Génesis 3, usted no va a ver a Adán pisoteando a Eva, ni va a ver a Eva rebelándose para con Adán. Pero en Génesis 3, el pecado lo estropeó todo. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, luego de consumarse el pecado, quiero ir al texto rápidamente. Cuando el Señor pronuncia las maldiciones, que tenemos que entender las maldiciones como consecuencia del pecado, Dios está pronunciando lo que a consecuencia del pecado vendría. En el versículo 16 dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es profundo porque uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque cuando la mujer cede a la tentación y no consultó con el hombre, no fue ayuda idónea. Tenía que consultar con él. Pero es que él falló porque ¿dónde estaba Adán? Entonces la responsabilidad cae sobre ambos. Por eso Dios pronuncia la sentencia sobre ambos. Y al final la gran responsabilidad de la caída va a caer sobre el hombre. Aunque empezó por la mujer y fue la mujer la que se dio la tentación, pero el hombre que no actuó con la responsabilidad que tenía que actuar, cuidando de su esposa. Entonces es un tema muy, muy profundo que a veces nosotros pasamos por alto, pero que trasciende. Y ahí vemos la connotación del pecado humano. Y esta sentencia de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de él, no es la historia de la humanidad. No es el hombre aplastando a la mujer y la mujer entonces con una rabia por dentro que cuando socialmente se puede desprender arremete contra el hombre y entonces lo quiere aplastar y se quiere vengar de él. ¿No es eso? Entonces, hermano, en la iglesia del Señor y desde el concepto del Evangelio, nosotros estamos en un contexto entonces de restauración, de transformación, donde el hombre cristiano de ninguna manera puede y debe ver a la mujer como un trapo para usarla. Y de ninguna manera la mujer debiera rebelarse a la autoridad del hombre. Pero es que la subordinación, y otra vez vuelvo al ejemplo de la Trinidad, únicamente funciona en el marco de la voluntariedad. El Padre envió al Hijo a morir, pero el Hijo vino voluntariamente. ¿No es así? Entonces, cuando el hombre voluntariamente ama a su esposa, la protege y la cuida, y la mujer voluntariamente
se subordina al esposo no porque es menos, sino porque hay un orden establecido por Dios, entonces comenzamos a entender los roles. Y el hombre no es más que la mujer y la mujer no es más que el hombre. Porque luego Pablo lo enfatiza muy bien cuando seguimos avanzando en el capítulo. Y yo diría que es el colofón cuando dice en el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pablo le está diciendo, el Evangelio lo vuelve a reestructurar todo, pero no se vayan a los extremos. La mujer sigue siendo mujer y el hombre sigue siendo hombre. Imagínese que usted llegue a su empresa mañana y digan, ya aquí no hay jefe. Todos somos iguales aquí. Sí, pero ¿y cuál es la función de cada uno? No, todos tienen la misma función. ¿Cómo? Una debacle viene. Si entendemos también eso desde lo empresarial y lo entendemos desde lo eclesial, entendemos que en la iglesia hay roles, ¿verdad? Imagínense el próximo domingo, ¿el pastor? No hay pastor. ¿Cómo no hay pastor? ¿Y el pastor? No, el pastor es un hermano. Sí, claro, es un hermano, pero es el pastor. No, todos somos iguales. Sí, somos iguales, pero tenemos funciones, ¿no? No, ya no hay funciones. ¿Cómo no hay funciones? Un desorden total, entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo? Si no hay orden. Entonces, ¿por qué hemos entendido mal el tema de la igualdad? Igualdad de género, sí. ¿Hasta dónde llega la igualdad? Cuando se confunden los roles, entonces la igualdad se convierte ¿en qué? En una confusión que atenta contra el diseño divino. ¿Por qué entonces la mujer se va a sentir menos porque es mujer? ¿Por qué el hombre se va a sentir más porque es hombre? Hermano, miren, les digo yo, cuando yo entiendo a la luz de la Biblia la responsabilidad de un hombre, yo me siento atemorizado por las cuentas que tengo que dar al Señor. Yo no me siento me siento atemorizado. Pero cuando un hombre malentiende eso, es el hombre machista. Porque es el hombre inseguro. Porque es el hombre que su seguridad depende de sentirse superior. Y no de hacer lo que le corresponde, como tiene que hacerlo. Y ahí entramos en todos los dilemas, que es algo de lo que vamos a estar viendo semanas más adelante, de cuál es la función de la mujer en la iglesia y si la mujer puede hacer esto o lo otro. Bueno, ya por adelantado voy a decir que Pablo está dando por sentado aquí, aunque después vamos a entrar en temas complejos también. Pero cuando Pablo dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta la cabeza. Entonces va el tema de la afrenta, ¿verdad? Va el tema de que estaban invirtiendo los roles y que estaban atentando contra el diseño divino. Pero es que, entendamos esto, la mujer oraba y profetizaba en público. Luego más adelante, cuando lleguemos, vamos a definir a qué se refiere el término profetizar, pero les adelanto que la mujer hablaba en público. Entonces, eso de que la mujer no puede hablar, de que la mujer no puede orar en público, es una tergiversación teológica terrible, permeada por una malinterpretación bíblica. Tristemente, desde la teología también se han hecho muchos disparates que están acabando con nuestras iglesias. Quiero entonces ir concluyendo. En la enseñanza de Pablo se enfatiza que la relación entre el hombre y la mujer no debe ser vista como una jerarquía de autoridad, donde uno es superior al otro, sino en lugar de eso se debe reconocer la interdependencia y la igualdad ante Dios, pero con roles asignados que reflejan la naturaleza de la creación. La práctica del culto debe ser coherente con el respeto y la comunión entre hombres y mujeres, destacando que las diferencias
no implican superioridad ni inferioridad. Si el domingo que viene, imagínense, entra una mujer, si no conoce al Señor, tenemos tolerancia y entendemos. Pero imagínense que entre una mujer cristiana vestida en ropa de baño aquí. ¿Usted se imagina la connotación que tiene eso? Y a mí me preocupa tanto cuando yo veo las grandes promociones. Usted no se ha fijado que si va a promocionar la marca Toyota o la otra o tal marca, aparece una mujer en traje de baño al lado. Usted no se ha pensado no se ha puesto a pensar que tiene que ver una cosa con la otra. Y sí tiene mucho que ver. Tiene que ver que a los hombres les gusta ver a las mujeres así. Los hombres que irrespetan a las mujeres. Pero hay que ver también que la mujer que tanto está abogando socialmente porque se le respete, ella misma se denigra. Entonces, si queremos que nos respeten, respetémonos nosotros. No puede ser posible que el esposo le tenga que decir a la esposa que la ropa que lleva es indecente. Ella tiene que saber que es indecente. Pero el hombre tiene que saber que es indecente que él vaya todos los días al trabajo y recoja a una compañera de trabajo. Y la lleve en el carro. Qué bueno es, ¿verdad? Está respetando a su esposa. Porque vamos mucho al respeto de la mujer hacia el esposo, pero el esposo irrespeta una y otra vez a la mujer. Y eso está muy bien para allá afuera, pero para la iglesia del Señor, empecemos a respetarnos y entendamos que Dios nos ve y sus ángeles. ¿Y cuántas veces no nos respetamos? ¿Cuántas veces no nos dignificamos? Y nos dejamos confundir con una serie de corrientes sociales, ¿verdad? Y entonces vemos a esas mujeres orientales que no se les ve nada. Y uno los ve como un gran extremo, pero nosotros no nos hemos ido al otro extremo. ¿Verdad? Puede ser que sea un extremo, pero ¿será que nosotros no nos hemos ido al otro extremo de libertinaje? Y ya no solamente estamos hablando de cuestiones sociales, sino que estamos viendo el orden establecido por Dios, que dignifica a Dios. Cuando el hombre se comporta como hombre, cuando la mujer se comporta como mujer. Por eso, hermanos, hacia ideologías que parecen ser muy modernas y muy bien pensadas, como la ideología de género, nosotros no podemos transar de ninguna manera. Es antibíblico, es antinatural. Destruye la sociedad, destruye la familia. Vayamos a la Biblia una y otra vez, para otra vez ir entendiendo como un proceso lento, desintoxicándonos, todos estamos intoxicados, desintoxicándonos poco a poco, para ir restableciendo otra vez los roles. Ya con esto termino. La gente se escandaliza, veo a grupos dentro de cristianos que se escandalizan y respeto y entiendo su parte teológica, pero se escandalizan cuando llegan a una iglesia y ven que las mujeres hacen casi todo y arremeten contra la mujer. Sí, pero ¿no te has preguntado si tal vez eso no esté sucediendo porque los hombres son un cero a la izquierda? Porque los hombres se han desdibujado de todos sus roles. Porque tristemente es el hombre siempre, o el 99% de las veces, que cuando las cosas se ponen duras abandona su hogar y abandona a sus hijos, y es la mujer la que se queda. Porque tristemente cuando se hace un llamado, para la gloria de Dios las mujeres responden, y las mujeres sirven, y las mujeres se prestan, y los hombres, ¿dónde están los hombres? Como escuchaba una esposa de un pastor americano en una charla y decía, si a Estados Unidos llega el come hombre, se muere de hambre. Entonces cada vez que agarro a los hombres los zarandeo por todas partes. Pero es que me estoy zarandeando a mí mismo y no estoy conforme con mi rol de hombre. Porque la sociedad está como está. En gran medida porque los hombres han abandonado su rol.
Y somos muy prontos para arremeter contra las mujeres que muchas veces, ¿verdad?, se meten donde no se tienen que meter. ¿Pero por qué? Porque los hombres se fueron. Y entonces ellas tienen que asumir el rol que no le corresponde. Hermano, el Señor nos ayude porque es un tema muy profundo, tiene mucha tela por donde cortar, tiene muchas aplicaciones. Pero es para que nosotros reflexionemos y veamos cuán lejos estamos o cuán lejos nos hemos ido yendo de lo establecido por Dios para la sociedad, para la familia. Y el llamado es, empecemos por la iglesia, empecemos por la familia y empecemos por los hombres. Si los hombres empiezan, o si los hombres empezamos a ocupar el rol que nos corresponde, entonces las mujeres van a estar mucho más espléndidas a ocupar el que les corresponde a ellas, pero no impuesto por tiranos que no tienen ningún tipo de moral para entonces tratar de someter a una mujer cuando ellos mismos están renunciando a todos sus roles y responsabilidades. El Señor nos ayude, el Señor les bendiga.